Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo eso, sino que vamos a desgranar una pregunta que ha estado rondando en la mente de muchos: ¿amor o perdón? ¿Qué será lo que Kerem Bürsin elige? Vamos a investigar, a analizar y a intentar descifrar este misterio juntos. Si eres fan de Kerem Bürsin, te encantan las telenovelas turcas, o simplemente disfrutas de un buen análisis de personajes y sus dilemas, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ti, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para esta comunidad. Dale ese clic al botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Así que, ¿amor o perdón? Kerem Bürsin es conocido por interpretar personajes complejos, a menudo en dramas románticos que nos dejan al borde del asiento. Piensen en sus roles más icónicos, en esas miradas intensas, en esos diálogos cargados de emoción. Siempre hay una lucha interna, una decisión difícil que sus personajes deben tomar. Y hoy queremos explorar qué es lo que mueve a Kerem Bürsin, o al menos, qué tipo de historias lo atraen y qué valores pareciera priorizar en sus interpretaciones. Cuando hablamos de amor, nos referimos a la fuerza más poderosa, a esa conexión humana que puede sanar, transformar e inspirar. Hablamos de la pasión, del sacrificio, de la lealtad incondicional. Pero también sabemos que el amor puede ser complicado, lleno de obstáculos, malentendidos y a veces hasta dolor. Por otro lado, tenemos el perdón. El perdón es una elección, un acto de liberación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Implica dejar ir el resentimiento, la ira, el deseo de venganza. Es un camino hacia la sanación, hacia la paz interior, y a menudo, es un acto de valentía inmensa. Entonces, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en estas narrativas? ¿Es un hombre que busca el amor por encima de todo, dispuesto a superar cualquier adversidad por ese sentimiento? ¿O es alguien que, habiendo experimentado la traición o el dolor, encuentra en el perdón la verdadera fuerza para seguir adelante? Vamos a desglosar esto. Para empezar, pensemos en algunos de sus personajes más memorables. ¿Recuerdan a Kerem en Güneş y Beklerken? Allí lo vimos navegar por las complejidades de la juventud, el amor, la rivalidad y las secuelas de traumas pasados. Y en Sen Kalkapm, junto a Hande Erçel. Ese fue un fenómeno mundial. Sus personajes, Serkan y Eda, pasaron por tantas idas y venidas, malentendidos, orgullo y sí, mucho amor. Pero también hubo momentos donde el perdón fue crucial para que su relación pudiera avanzar. Serkan, en particular, tuvo que enfrentar sus propios miedos y la posibilidad de perdonar, o al menos de superar las heridas que lo impedían abrirse completamente. Analicemos las tramas que suelen caracterizar las series turcas en las que Kerem Bürsin ha destacado. Muchas de ellas involucran segundas oportunidades, reconciliaciones, y la idea de que el amor verdadero puede superar incluso los errores más graves. Esto sugiere una inclinación hacia la posibilidad del perdón dentro de un contexto romántico. Piensen en las telenovelas en general, siempre hay un antagonista, un conflicto, una traición, y luego, la eventual redención o reconciliación. Kerem Bürsin, al ser un protagonista recurrente en este tipo de historias, se ve inmerso en estas dinámicas. ¿Elegiría un personaje que se aferra al rencor indefinidamente? Probablemente no. Las historias que resuenan con el público y por ende, las que los actores como Kerem eligen, suelen tener un arco de esperanza y de superación. Consideremos la idea de que el perdón no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Para perdonar a alguien que te ha herido profundamente, se necesita una gran dosis de madurez emocional y autoconciencia. Es reconocer que aferrarse al dolor te perjudica más a ti mismo que a la persona que te ofendió. En muchas de las relaciones que hemos visto a Kerem Bürsin interpretar, sus personajes a menudo se encuentran en una posición donde deben decidir si van a permitir que el pasado arruine su futuro. Y la elección de seguir adelante, de abrirse al amor nuevamente o de perdonar un error, suele ser el punto de inflexión que impulsa la narrativa. Por otro lado, el amor es el motor principal de tantas historias. Es lo que nos hace suspirar, soñar y a veces llorar. El amor en las series turcas a menudo se presenta como una fuerza casi mística,
capaz de curar heridas profundas y de unir a dos almas destinadas. ¿Qué papel juega Kerem Bürsin en esto? Él encarna a menudo al galán, al hombre que a pesar de su fachada fría o distante, posee un corazón vulnerable y capaz de un amor intenso. Sus personajes suelen luchar por ese amor, defenderlo y a menudo, se ven en situaciones límite donde el sacrificio por la persona amada es un tema recurrente. Piensen en el sacrificio personal, en poner las necesidades del otro por encima de las propias. ¿Es esto un indicativo de una mayor inclinación hacia el amor? Es una pregunta interesante porque el amor y el perdón, aunque diferentes, a menudo van de la mano. Uno no puede realmente amar plenamente si no está dispuesto a perdonar. Y el perdón a menudo es un acto de amor, ya sea amor propio o amor hacia el otro. Quizás la pregunta no sea tanto amor o perdón, sino cómo ambos elementos se entrelazan en las decisiones y en la evolución de los personajes que Kerem Bürsin interpreta. Vamos a analizar un poco más la naturaleza de los personajes. Los personajes de Kerem Bürsin a menudo son presentados como hombres que han sido heridos en el pasado. Tienen cicatrices emocionales y por eso pueden parecer distantes, orgullosos o difíciles de alcanzar. Esta complejidad es lo que los hace tan atractivos para el público. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se gana su confianza? ¿Cuando se cruzan con un amor que los desarma? Es ahí donde vemos la verdadera esencia de estos personajes y a menudo, es ahí donde el perdón se convierte en una herramienta crucial. Imaginemos un escenario hipotético. Si un personaje interpretado por Kerem Bürsin fuera traicionado por la persona que ama, ¿cuál sería su reacción instintiva? Por un lado, el dolor de la traición podría llevarlo a un lugar de resentimiento y deseo de castigo. Pero por otro lado, si el amor que siente es lo suficientemente profundo, o si la otra persona muestra un arrepentimiento genuino y busca el perdón, podría abrirse esa posibilidad. Las historias de redención son increíblemente populares porque nos dan esperanza. Nos muestran que incluso después de los errores más grandes, la reconciliación es posible. Y Kerem Bürsin, al interpretar estos personajes que navegan por aguas tan turbulentas, se convierte en el vehículo a través del cual exploramos estas posibilidades humanas. Podríamos decir que Kerem Bürsin tiene una habilidad especial para dar vida a personajes que están en una encrucijada entre aferrarse al dolor del pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro mejor, ya sea a través del amor o del perdón. La elección entre amor y perdón no es siempre unívoca. A menudo se trata de encontrar un equilibrio. Se trata de cómo el amor puede ser un catalizador para el perdón, y cómo el perdón puede allanar el camino para un amor más profundo y auténtico. Ahora pensemos en el impacto cultural de las series turcas. Han ganado una popularidad masiva a nivel mundial, y personajes como los interpretados por Kerem Bürsin se convierten en modelos a seguir, o al menos, en arquetipos que resuenan con audiencias de diversas culturas. ¿Qué mensaje estamos enviando al público cuando presentamos estas historias? Estamos sugiriendo que el amor es una fuerza redentora, que el perdón es una opción viable, y que la superación de las adversidades es posible. Quizás la clave para entender si Kerem Bürsin se inclina más hacia el amor o el perdón en sus elecciones de roles, radica en la resolución de esas historias. ¿Suelen terminar en reconciliaciones dolorosas pero necesarias? ¿O en finales donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos, incluso aquellos que requerían perdón? Si observamos sus trabajos más populares, vemos una constante lucha por el amor, pero también vemos momentos donde el acto de perdonar, o de ser perdonado, es fundamental para llegar a ese final feliz o, al menos, a un desenlace significativo. Consideremos también el propio Kerem Bürsin como persona. Si bien es importante separar al actor del personaje, a veces, las elecciones de un actor revelan algo sobre sus valores o los tipos de historias que lo atraen. Kerem Bürsin, por lo que se puede percibir en entrevistas y en su presencia pública, parece ser una persona que valora la autenticidad, la conexión humana y la superación personal. Estos son valores que se alinean tanto con el amor como con el perdón. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Es difícil dar una respuesta definitiva y decir, él elige el amor, o él elige el perdón de manera absoluta. Más bien, parece que Kerem Bürsin se siente atraído por narrativas que exploran la compleja interacción entre ambos. Sus personajes a menudo están en un viaje donde el amor los impulsa a confrontar sus propios demonios, y el perdón se presenta como una puerta para la sanación y para poder abrazar ese amor plenamente. Si tuviera que arriesgar una hipótesis, diría que Kerem Bürsin,
a través de los personajes que elige interpretar, nos muestra la importancia de ambos. Nos enseña que el amor es un motor vital, una fuerza que nos empuja a ser mejores, a superar nuestros miedos. Pero también nos demuestra que para que ese amor sea genuino y duradero, a menudo debemos estar dispuestos a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Es un ciclo continuo de dar, recibir, herir y sanar. Las historias que él protagoniza son un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de errores y de segundas oportunidades. Y en ese sentido, Kerem Bürsin se convierte en un intérprete excepcional de la experiencia humana, con todas sus luces y sombras. Para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos profundizado en la dualidad de amor o perdón, en el contexto de los personajes interpretados por Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo sus roles a menudo navegan por la complejidad de las relaciones, donde el amor es un motor poderoso, pero el perdón es una herramienta esencial para la sanación y el avance. Hemos visto que más que una elección exclusiva entre uno u otro, la magia reside en cómo ambos elementos se entrelazan para crear narrativas cautivadoras y personajes con los que el público puede identificarse. Kerem Bürsin, con su talento, nos ha permitido ser testigos de esta danza entre la pasión y la reconciliación, recordándonos que la fortaleza reside tanto en amar profundamente como en tener la valentía de perdonar. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que Kerem Bürsin se inclina más hacia el amor o hacia el perdón en sus interpretaciones? ¿Tienen algún personaje favorito donde vean esta dualidad muy marcada? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.